Pues, imaginad, si a una persona se le puede ayudar a que una fobia limitante, en este caso un miedo, ¿vale? Un miedo irracional, enorme, de tal calibre y limitante, se le puede ayudar a cambiar su forma de pensar con respecto a ese automatismo que tiene y llevarle a que cuando ve una araña, en lugar de generar ese automatismo de lucha y huida, se vaya hacia la tranquilidad. Imaginad si se puede hacer con eso, que no se puede hacer con muchísimas otras situaciones que nos bloquean en nuestro día a día. Podemos ver el vídeo, pero ¿Qué? que si podemos ver el vídeo en algún sitio, porque lo curioso es saber qué nos dijiste, ¿no? El vídeo lo tenéis, está en YouTube, ¿vale? Ponéis fobias Enrique Jurado y están en varias cosas mías. ¿De qué? A las agujas también, supongo. Sí, sí, a cualquier cosa. A cualquier cosa que realmente tenga una base de estímulo-respuesta. Me explico. Las fobias se producen por dos razones. Una, por estímulo-respuesta, es decir, de repente en un momento dado te pincharon y en ese momento sentiste un dolor atroz y dijiste ya no quiero más jamás, ¿vale? Y a partir de ahí cualquier cosa que se acerque a aguja o olores o lo que sea te genera la respuesta y poco a poco la vas reforzando cada vez más y más y de repente te encuentras con 40 años y no puedes, te desmayas, ¿vale? Eso es una respuesta directamente condicionada. Pero hay otras fobias que se generan por proyección. ¿Qué significa esto? Imaginar una persona que está siendo abusada o pegada físicamente por un padre o por un hijo, por tal. Tú en ese momento no lo puedes entender, no lo puedes comprender y lo que haces es cortar con esa imagen, la olvidas, la encierras y en ese momento estás viendo una mariposa que pasa por al lado. Lo que haces es proyectar en la mariposa o en la polilla o en donde sea ese miedo inconsciente, ¿vale? O esa situación que no entiendes bien. Estás proyectando. Desde ahí es más complicado trabajar las fobias con PNL, ¿vale? Y desde ahí es un proceso un poquito más complicado y complejo. Desde ahí se necesitaría un psicólogo, etc. Pero si no, es algo tan sencillo como romper un estímulo-respuesta. Y eso es perro de Pavlov de toda la vida, ¿no? Cuando tú, y además esto se estudia en psicología, cuando tú dejas de tienes un estímulo y siempre tienes una respuesta, perfecto, pero cuando el estímulo lo cambias, o la consecuencia de ese estímulo la cambias, la respuesta también cambia, ¿vale? Y eso es lo que hacemos con la PNL, básicamente, entender todo eso. Y en el caso de Marta, que me pregunta, de Manuel, ahí sobre todo es cambiar su automatismo. Cuando ella pensaba en araña, pensaba en un animal monstruoso, con pelos no suaves, sino con pelos puntiagudos, como agujas, y con una cara de mala leche. ¿Qué hacemos? Cambiar eso. ¿Cómo lo hacemos? A través de la imaginación, a través de una nueva imagen, un nuevo sonido, una nueva sensación. Y entonces le cambio lo que ella tiene en su inconsciente como archivo de araña y lo pongo como una especie de peluche, ¿vale? Simpático, agradable. Si a eso además le añado un recurso de calma absoluta, estoy cambiando las submodalidades desde ahí junto con un recurso que lo que hace la suma de las dos cosas es estímulo. Qué guay, ¿vale? En este caso también ella puso muchísimo de su parte en cuanto a actitud, en cuanto a ganas, ¿vale? Pero es entre comillas tan sencillo. Yo pensaba que no iba a funcionar tan bien, funcionó muy bien, es verdad, pero lo que sabía es que iba a bajar sobre todo la intensidad. Eso lo tenía asegurado. ¿Cuánto? No lo sabía, pero por eso me mojé desde ahí para hacer el proceso. Y esto funciona siempre, siempre que lo hagas bien. ¿Cuál es el problema de la PNL? Que muchas veces, imaginaos, os meto aquí a todos y os enseño los 4 pasos para resolver cualquier fobia. Y os doy los 4 pasos, y os ponéis, y entre vosotros os trabajáis un miedo y salís ahí fuera diciendo ahora voy a resolver fobias. No, hay tantos matices, tantas diferencias, tantos procesos
que es fundamental entender los fundamentos de la programación neurolingüística para ser un maestro a la hora de trabajarlos. Sí que podéis ir utilizándolos poco a poco, pero esto no es de la noche a la mañana, como muchas veces se pretende vender la PNL. La PNL no es, venga, te voy a poner los 4 pasos para quitar cualquier fobia, y ale, a quitar fobias o a resolver asuntos. No. Es muy importante ir observando cada pequeño movimiento, cada pequeño paso. Es muy importante generar rapport. Es muy importante entender los 6 fundamentos de la PNL original, que ahora os voy a contar, ¿vale? Evidentemente los 6 fundamentos, también cada fundamento conlleva un montón de horas de trabajo, pero por lo menos os los quiero presentar para que entendáis cómo funciona. Ya os digo, hoy va a ser un poquito más de teoría, va a ser un poco más rollo. Mañana trabajaremos ya en la práctica, ¿no? Traeremos historias, traeremos problemas que tengáis, yo haré una demostración y luego quiero que lo vayáis trabajando poco a poco. Que no se trata ahora de ser grandes ni practicantes ni maestros de PNL, pero sí por lo menos entender cuáles son las variables para que vayáis entendiendo cómo funcionan, ¿no? ¿Pregunta por aquí? Sí, ahí en la televisión en el programa ponía terapia de choque. Yo creo que el tema de la terapia de choque es cuando, por ejemplo, una persona tiene fobia a los aviones y sin haberle hecho un proceso le metes en un avión. Esta gente puso lo que tenía. Porque claro, me imagino que la PNL tiene un proceso de reestructuración y no es así de repente, ala, le plantas la araña aquí porque el choque o la palmas o la abrazas de la araña. Claro, eso es el choque. No, vamos a ver, la PNL no es terapia. Punto. Claro. ¿Vale? Hay alguien que dice, PNL es terapia y tal. PNL no es terapia. No trabajamos ni con esquizofrenia, ni con trastornos fuertes y tal. El tema de las fobias, os digo, depende. Depende de si es un estímulo-respuesta. Y desde ahí se puede trabajar. Y a veces funciona muy bien y otras, como os he dicho, lo que hacemos es aliviar. Pero no trabajamos ni psicoanálisis, ni nos vamos al pasado, a ver qué ha pasado allí, tal, tal, tal. No. La PNL ni el coaching no es terapia. ¿Vale? Punto. ¿Pregunta por aquí? Yo lo único, no sé si es así, como no se ha visto, realmente sí, para llegar a hacer esto no es necesario como entrar a la persona un poco en trance. Vale. El trabajo con Marta, concretamente, se había construido ya un rapport importante con ella. Yo con ella ya la conocía previamente, con lo cual ella ya confiaba en mí al 100%. Pero que ella confíe para que ella llegue a poder aplicar ese recurso o cambiar ese Tenemos 15 programa. minutos trabajando y no sé si se visualiza. Vale. Gracias. ¿El rapport que le has echado dos veces? Sí. El rapport es la capacidad que tenemos las personas de acompasarnos. Es decir, si te das cuenta, tú ahora mismo estás en rapport con tu compañero. Los dos tenéis los brazos cruzados y los dos tenéis las piernas cruzadas. ¿Vale? Esto es inconsciente. Normalmente suele suceder cuando estamos alrededor de personas. Mira, tú y tú también estás igual. Pero es muy inconsciente, es decir, las personas no estamos pensando, me voy a poner al lado de otra persona y estar exactamente igual. Pero nos pasa, es decir, cuando estoy con mi pareja y estamos así acaramelados, y estamos súper a gusto, nos ponemos en rapport o en acompasamiento. Es algo inconsciente que hacemos. Si yo lo hago consciente, estaré generando en la otra persona ese nivel de confianza. Es decir, si yo quisiera tener buena confianza, ¿qué más con Rosario? Si quiero que Rosario abra un poquito su intimidad, no su intimidad íntima, sino simplemente hablar conmigo y que yo le caiga bien, me voy a poner un poco como ella a corto plazo. Y luego poco a poco iré generando un cambio y voy a ver si me sigue. Si ella hace así y me sigue, estamos en rapport. Y eso es muy bueno a la hora de trabajar en coaching, en PNL y en todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero es algo que continuamente lo estás viendo, lo que estamos haciendo es provocarlo. Esto, por ejemplo, para temas de negociación, persuasión, comunicación, etc., tiene una serie de aplicaciones brutales. Trabajar el rapport. Trabajar el rapport. Rapport, os lo voy a poner aquí. Es R-A-P-P-O rapport T. Rapport. ¿Vale?
Y es una de las cosas fundamentales que muchas veces en coaching, en PNL y tal, la gente se pone directamente a trabajar con alguien y no ha generado ese recuerdo. Perdonad, muy buena pregunta. Manuel. La traducción sería Acompasar. sintonía, Sintonía, acompasamiento. ¿Sería posible que una persona se aplicase PNL inconscientemente y que no lo supiera? Lo estamos haciendo tú ahora mismo, te estás aplicando PNL. Es decir, en el momento en el que tú estás siguiendo una serie de patrones de pensamiento, de lenguaje, de sentimiento, etc., estás haciendo programación neurolingüística. Otra cosa es que tú intervinieses en un cambio, que también lo hacemos. Si muchas veces la PNL lo único que ha hecho es, de alguna forma, codificar lo que ya hacemos. La gente se resolvía fobias, la gente cambiaba su forma de pensar, la gente perdía el miedo a hablar en público. ¿Cómo lo hacía? Como la PNL de alguna forma te está enseñando a hacerlo, pero se hacía de forma inconsciente, se sigue haciendo de forma inconsciente. La gente cambiaba, ya no creemos en los Reyes Magos, o no creemos en otra serie de cosas. Las creencias van cambiando, pero hay algunas que cambian fluidamente y otras que nos cuesta muchísimo resolverlas, ¿no? Para aquellas que nos cuesta es coger lo que ya haces, para aquellas que sí cambias y aplicarlo. Lo que pasa es que por H por B, como lo has hecho inconscientemente, no sabes aplicar la misma receta. ¿Me seguís? Es básicamente eso, no tiene mayor misterio. La PNL no es milagrosa, no es mágica, es simplemente entender qué pasa ahí dentro, ¿no? Qué pasa dentro de las cabezas y de los corazones de las personas. ¿Sí? Bueno, os quiero presentar a los tres grandes artífices de la PNL. Normalmente, y hasta hace 10 años, se conocían estos dos, que eran Richard Bandler y John Grinder. ¿Vale? Fue el propio John Grinder quien en su último libro, Whisper in the Wind, ¿vale?, en el año 2001 concretamente, saca a relucir, saca a la palestra al señor Frank Fuseli. ¿Y quién es Frank Fuseli? Pues resulta que Frank fue el primero, la primera persona que, junto con Richard Bandler, empezaron a hacer esos talleres de Gestalt. ¿Por qué le sacan en el año 2001? Ahora os explicar un poquito más la historia. ¿Por qué le sacan en el año 2001 John Grinder a Frank Fuseli? Un poco por una cuestión de honor, de sacarle, y otro, una cuestión de que resulta que el señor Richard Bandler empezó a finales del año 98, 99, empezó a decirle a todo el mundo, a todos los desarrolladores de la PNL, a toda la gente que estaba trabajando con PNL, que iba a denunciarles, que les iba a sacar pasta a todos. ¿Conocéis a Tony Robbins? ¿Anthony Robbins? Seguramente sí. Bueno, pues él lo que hace muchas veces es PNL, en todo lo que hace, en todos sus seminarios y en todas sus cosas. Dejó de llamarle PNL porque el señor Richard Bandler le dijo: si hablas de PNL te voy a demandar. Pero hizo lo mismo con un montón de gente, incluido John Grinder, que era el que creó esto con él. Dice: ¿pero tú de qué vas? Y entonces, claro, en ese momento sacó a relucir la figura de Frank. Frank estuvo ahí desde el año 71 hasta el 76. Momento en el que Frank se va, ahora os explicaré un poquito más de la historia, y les deja a ellos dos con todo este tinglado. Y es en el momento en el que empiezan a sacar libros y empiezan a hacerse famosos, etc. ¿Vale? Pero claro, el mejor testigo para decir quién estuvo ahí desde el principio, para saber qué pasó exactamente, era Frank. Y Frank aparece en el juicio de Richard Bandler versus John Grinder, y el señor Richard Bandler dice: hostia, me había olvidado de esto. Y le quita, evidentemente, llegan a un acuerdo diciendo que los dos serán los co-creadores. Para devolverle el favor, John Grinder saca a la palestra a Frank Fuseli, que había estado ahí desde el 71 hasta el 75, cuando la PNL ni siquiera se llamaba PNL, se llamaba Meta, por el metamodelo del lenguaje, que ahora explicaremos también, ¿vale?
A partir de ahí empezaron a colaborar más. El tema es que os voy a contar un poquito la historia con más detalle, si tenemos tiempo. Frank y Richard, chavales de 22 y 23 años, como bien decía antes, tu nombre es Felipe, ¿no? Como decía Felipe, resulta que Bandler era el dueño de la biblioteca de Bob Spencer y tenía ahí todos los vídeos, libros y artículos de los mejores psicólogos del mundo, porque era la biblioteca de Bob Spencer, que estaba además al lado de la Universidad de California, Santa Cruz, donde estaban Gregory Bateson, donde estaba Abraham Maslow, donde estaban los mejores de los mejores, ¿vale? Y él tenía acceso a esa biblioteca. Se junta por los pasillos de la Universidad de California, Santa Cruz, con Frank Puselic, que era veterano del Vietnam. 23 años, pero imaginad la cantidad de atrocidades que había vivido Frank Puselic, ¿vale? Y decía, necesito pasta, y el otro decía, pues yo también, oye, yo tengo acceso a la biblioteca, tú tienes acceso a alquilar las clases aquí en la universidad, ¿por qué no hacemos? Yo sé un montón de Gestalt, tú también estás estudiando psicología, ¿por qué no hacemos un apaño y empezamos a dar clases y nos sacamos un dinerillo? Y entonces empezaron a dar clases de Gestalt. ¿Quién? Frank Puselic y Richard Bandler. Se llenaron todas las clases, fueron un éxito tal que empezó a generarse un montón de ruido y Bandler le dijo a uno de los profesores que estaban destacando lo que llamaban la gramática transformacional, es decir, cómo el lenguaje afecta nuestro comportamiento, ¿vale? Y él decía, joder, estamos haciendo cosas maravillosas porque estamos haciendo incluso demostraciones de Gestalt mejor de lo que haría el propio Fritz-Perls. Porque como somos unos volados de la vida, esta gente era obsesiva compulsiva, clarísimamente, estaban repitiendo exactamente los patrones de Fritz-Perls, pero ni siquiera sabían ellos cómo lo hacían. Llaman a John Grinder, que es un experto en codificar el lenguaje, y entonces se encuentra John Grinder con este percal y dice, wow, tenéis magia, lo que estáis haciendo es absolutamente mágico. Si podemos codificar lo que hacéis, podemos sacar patrones concretos para que cualquier persona haga lo mismo que Fritz-Perls e incluso lo mejore. Y además lo que estoy viendo es que sois mejores que los propios discípulos de Fritz-Perls. Se dio cuenta de todo esto y empezó a codificar todo eso. Entre la codificación de John Grinder más el comportamiento compulsivo, obsesivo de estos dos, generaron lo que fue el primer patrón de la PNL, el metamodelo del lenguaje. Que a partir de ahí se desarrolló otra serie de patrones y otra serie de herramientas para observar esos patrones, como son los sistemas representacionales, como son las creencias de sabiduría, como son las calibraciones, etcétera, etcétera, que es lo que ahora os voy a explicar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? En el año 75 la novia de Puselic se lió con Richard Bandler y entonces el Richard Bandler se cabreó con el Puselic y le dijo, ahí te quedas. Y entonces el Frank Puselic se largó y dijo, ah sí, pues ellos que hay vosotros, yo me llevo la marca Meta Internacional, ¿vale? Se la llevó él porque él la había registrado y estos dos se quedaron así diciendo, pues nos inventamos otro nombre, PNL, directamente. Así es la historia. Y montaron PNL en el año 76, por eso se dice que la PNL nace en el 75-76, cuando la realidad es que nace en el 71 con los primeros trabajos que desarrollaron entre los tres y estuvieron durante esos 4 o 5 años desarrollando todos los primeros patrones de la PNL. ¿Sí? Esto es un poco en plan Sálvame Deluxe, ¿vale? Pero es un poco la historia. A partir de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues fijaos, llevamos prácticamente 50 años de... Voy a parar un poco aquí para que se vea un poco más de historia, pero fijaos, en estos 50 años, hasta llegar hasta hoy, fijaos, ¿a quién estuvieron? Aquí tenéis a los tres grandes, ¿vale? Aquí tenéis a Frank, aquí tenéis a Richard y aquí tenéis a John, que estuvieron, de alguna forma, modelando ¿a quién? A Milton Erickson, a Virginia Satir, a Noam Chomsky, a Fritz-Perls, a Gregory Bateson, a William James
y sacando los patrones de excelencia de cada uno de ellos. ¿Con quién además estuvieron haciendo todo eso? Con los primeros que ellos llamaban los meta kids, los chavales meta, que estaban trabajando con ellos en todo este proceso. ¿Quiénes eran? Seguramente os sonarán. Robert Dilts, Judith Delosier, Stephen Gilligan, David Gordon, etc. Que son los primeros desarrolladores de la PNL después de ellos tres, ¿vale? En el año 80, cuando se separan estos dos, ¿vale? Este va a trabajar con empresas, este va a hacer cosas de hipnosis y este se va a Rusia, que es donde ha estado durante todos estos años, por eso no es tan conocido. De hecho, la gran mayoría de la gente no sabe quién es Pucelik dentro del mundo de la PNL. Es desde hace prácticamente unos 10 años que ya ha empezado a salir un poquito más a la palestra. Realmente sí son más conocidos incluso los chavales que trabajaron con ellos. ¿Quién? Robert Dilts, Todd Epstein, este murió ya, Leslie Cameron, esta es la chica que se lió con Richard, que era la novia de Frank. Aquí tenemos a Stephen Gilligan, aquí tenemos a Judith Delosier. Judith es muy curiosa porque fue la primera mujer de Frank Pucelik, que luego se casó con John Grinder y ahora está trabajando con Robert Dilts. O sea que aquí tenemos a David Gordon, a Byron Lewis, y aquí tenéis a gente también que ha ido desarrollando la PNL como Michael Hall. Nosotros estaremos como para allá arribota, ¿no? 2 o 3 pisos más para arriba. Pero es interesante, ¿no? Como toda esta ciencia, todo este método ha ido evolucionando. Y como os he dicho, el problema que tenemos es que boca a oído se ha ido desprestigiando, se ha ido perdiendo la esencia, se ha ido perdiendo muchas cosas. Lo chulo que en mi caso concretamente, yo me formé con Gustavo Bertolotto y con Techu, en ITH. Luego he estado también formándome con Robert Dilts. Me he formado también con Wyatt Goodsmall, otro de los que aparecen por ahí arriba, con Michael Hall también, con John Grinder, he hecho tanto el máster como el trainer y el trainer de nuevo código, y finalmente con Frank Pucelik, con el que además tengo la suerte de trabajar todos los años. Me lo traigo todos los años, 3 veces al año, para hacer el practitioner, el máster y el trainer, las 3 cositas. Así que es una gozada trabajar directamente con la fuente. Aparte que evidentemente haber aprendido con gente que es la fuente también, como John Grinder, al único que no conozco directamente es a Richard Bandler.